Valeria Montserrat Ríos, tenía 49 años, cuando el mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzó a resquebrajarse en silencio, como el barniz viejo de una puerta que nadie ha revisado en demasiado tiempo. Vivía en Bogotá, en un barrio de clase media donde los edificios color ocre se alineaban junto a las avenidas ruidosas y los vendedores de frutas empujaban sus carritos desde antes del amanecer. Era contadora en una empresa de importaciones, madre de 2 hijos adolescentes y esposa de un hombre bueno al que el trabajo le consumía más horas de las que debería. Era, en pocas palabras, el tipo de mujer que sostiene una familia entera sobre sus hombros sin que nadie lo note demasiado. Durante años, Valeria había sido el motor silencioso de todo. Era ella quien recordaba las fechas de los exámenes de sus hijos, quien pagaba los servicios antes del vencimiento, quien organizaba las reuniones familiares de fin de año y quien, en medio de todo eso, encontraba tiempo para revisar los balances de la empresa con la misma precisión meticulosa que la había mantenido empleada durante más de 2 décadas. Nadie cuestionaba su fortaleza. Nadie preguntaba si ella también necesitaba descanso. Y Valeria, por su parte, tampoco preguntaba. Había aprendido a no hacerlo. El cuerpo, sin embargo, tiene sus propias formas de gritar cuando la voz no encuentra salida. Los primeros avisos habían llegado con la discreción de quien no quiere causar molestias. Un mareo pasajero un martes por la mañana mientras preparaba el desayuno. Un dolor detrás de los ojos que aparecía sin razón aparente y desaparecía en minutos, como si nunca hubiera estado. Una sensación extraña en el cuello, una especie de tensión que ella atribuía al estrés, a las horas frente a la pantalla, a la almohada, a cualquier cosa menos a lo que en realidad podría significar. Porque reconocer que algo podría estar mal implicaba detenerse, y detenerse era un lujo que Valeria sentía que no podía permitirse. Los meses pasaron. Los síntomas no desaparecieron del todo, pero tampoco se volvieron tan intensos como para obligarla a actuar. Esa zona gris entre el malestar y la alarma es una de las más peligrosas que existen, aunque pocas personas lo saben hasta que ya es demasiado tarde. Valeria vivía en esa zona sin saberlo, convencida de que si algo fuera verdaderamente grave, su cuerpo lo haría saber de manera inequívoca. No entendía aún que el cuerpo muchas veces susurra antes de gritar, y que ese susurro, ignorado el tiempo suficiente, puede convertirse en un silencio definitivo. Fue su hermana menor, Claudia Patricia, quien finalmente la convenció de hacerse los estudios. Claudia era enfermera en una clínica al norte de la ciudad y tenía esa costumbre que desarrollan quienes trabajan en salud de mirar a los demás con ojos que detectan lo que el ojo común no ve. Llevaba meses observando a su hermana con una preocupación creciente que no siempre sabía cómo expresar sin sonar alarmista. Notaba que Valeria parpadeaba con más frecuencia de lo normal en ciertas conversaciones. Notaba que a veces perdía el hilo de lo que estaba diciendo durante apenas un segundo, como si algo en su interior se apagara brevemente antes de volver a encenderse. Eran señales pequeñas, casi imperceptibles para quien no supiera buscarlas. Pero Claudia sabía. Una tarde de octubre, sentadas en el balcón de la casa de su madre, compartiendo un tinto y el ruido de la ciudad que se extendía debajo de ellas, Claudia tomó la mano de su hermana y le dijo lo que llevaba guardando durante semanas. No usó tecnicismos ni dramatismos. Solo le dijo que la quería demasiado como para seguir callada. Que había cosas que era mejor descartar a tiempo. Que los estudios no dolían y que la tranquilidad que darían valía más que el tiempo que le quitarían. Valeria escuchó. Asintió. Prometió que lo haría. Y cumplió su promesa, aunque lo hizo con la actitud de quien realiza un trámite burocrático obligatorio más que con genuina convicción de que algo pudiera salir mal. Fue a la clínica un miércoles por la mañana temprano, antes de entrar a la oficina,
con el bolso al hombro y la agenda mental cargada de las tareas del día. Dio su nombre en recepción, firmó los formularios que le pusieron enfrente y se sentó en la sala de espera con el celular en la mano, respondiendo correos mientras aguardaba su turno. Los estudios tomaron menos de 2 horas. Una resonancia magnética, unos análisis de sangre, un electrocardiograma. Procedimientos rutinarios que millones de personas realizan sin mayor consecuencia. Valeria salió de la clínica con los resultados prometidos para el día siguiente y se dirigió directamente a la oficina, donde pasó el resto del día resolviendo una auditoría que la tenía ocupada desde hacía semanas. Para cuando llegó a su casa esa noche, los estudios habían quedado relegados al fondo de su mente, desplazados por las urgencias del día. Al día siguiente, la llamada llegó antes de las 9 de la mañana. Era la doctora Esperanza Villamizar, la neuróloga que había revisado las imágenes. Tenía una voz tranquila, de esas que parecen entrenadas para transmitir información difícil sin provocar pánico innecesario. Pero incluso a través de esa calma profesional, Valeria notó algo en el tono que le hizo dejar de teclear y prestar atención completa. La doctora le dijo que había encontrado algo en las imágenes. Algo que requería una conversación en persona. Ese mismo día si era posible. Ese tipo de frase, pronunciada por un médico después de revisar estudios del cerebro, tiene el poder de detener el tiempo. Valeria sintió que el suelo de la oficina se hacía menos sólido bajo sus pies. Miró la pantalla del computador sin ver nada de lo que había en ella. Escuchó a la doctora darle 1 hora para la tarde, confirmó que estaría allí, y colgó el teléfono con una extraña sensación en el pecho que no sabía bien cómo clasificar. No era exactamente miedo. Era algo más parecido a la conciencia súbita de que la vida puede cambiar de dirección en cualquier momento y sin pedir permiso. Llamó a su hermana antes de llamar a su esposo. Claudia escuchó en silencio, respiró profundo y le dijo que fuera a la cita, que no sacara conclusiones todavía, que los médicos pedían reuniones presenciales por muchas razones distintas y que no todas eran malas noticias. Pero el temblor leve en su voz contradecía ligeramente la firmeza de sus palabras, y Valeria lo notó, aunque ninguna de las dos lo mencionó. Las horas que separaron esa llamada de la cita de la tarde fueron de una densidad particular. Valeria intentó trabajar, respondió algunos correos, firmó un par de documentos que su asistente puso frente a ella, asistió a una reunión de media hora sobre un proveedor nuevo. Pero todo ocurrió como detrás de un vidrio, con esa sensación de que ella estaba presente físicamente, pero ausente en algún lugar más profundo. Procesando en silencio algo que todavía no tenía forma definida. A la 1 de la tarde, salió de la oficina con la excusa de un compromiso personal. La clínica quedaba a 20 minutos en taxi. Bogotá, como siempre, ponía a prueba esa estimación con sus trancones legendarios, pero ese día la ciudad pareció moverse con una fluidez inusual, como si algo en el universo hubiera decidido que no había razón para demorar lo inevitable. Valeria llegó 15 minutos antes de su hora. Se sentó en la misma sala de espera del día anterior, pero esta vez no sacó el celular. Miraba el piso de baldosas grises y blancos y pensaba en sus hijos. En Sebastián, que tenía 16 años y estaba en esa etapa complicada en que los adolescentes necesitan a sus padres precisamente cuando más actúan como si no los necesitaran. En Gabriela, de 14, que tenía los ojos de su abuela y la testarudez de su bisabuelo, y que últimamente había empezado a mostrar un talento para el dibujo que a Valeria le parecía una pequeña maravilla privada de la familia. Pensaba en su esposo Rodrigo, que esa mañana había salido temprano sin saber nada de todo esto, y que en ese momento probablemente estaba en alguna reunión de negocios completamente ajeno a lo que ocurría. Pensaba en cuántas cosas damos por garantizadas cuando la vida fluye sin interrupciones.
La enfermera la llamó por su nombre. El consultorio de la doctora Villamizar era pequeño y ordenado, con diplomas en la pared y una planta en la ventana que recibía la luz de la tarde. La neuróloga estaba sentada detrás de su escritorio con las imágenes de la resonancia extendidas frente a ella. Tenía aproximadamente 50 años, cabello entrecano recogido hacia atrás y unos lentes de montura delgada que le daban un aire de autoridad tranquila. Le indicó a Valeria que se sentara. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue una de las experiencias más intensas que Valeria había vivido, no porque la doctora dijera las cosas de manera dramática, sino precisamente por lo contrario. La doctora Villamizar era de esas personas que creen que la claridad es la forma más respetuosa de tratar a alguien que necesita entender su propia situación. Habló con precisión y con pausa. Señaló las zonas relevantes en las imágenes. Explicó lo que veía y lo que implicaba. Había una malformación vascular en la base del cerebro de Valeria. Una estructura anormal de los vasos sanguíneos que los especialistas denominan malformación arteriovenosa, o MAV, y que en términos más simples significa que una red de vasos sanguíneos se había desarrollado de manera incorrecta, creando conexiones anómalas entre arterias y venas que el cerebro no estaba diseñado para sostener indefinidamente. Era una condición que probablemente había estado ahí desde el nacimiento o desde muy temprana edad. No era algo que Valeria hubiera hecho o dejado de hacer. No era consecuencia del estrés, ni de los malos hábitos, ni de ninguna elección consciente. Era, simplemente, una anomalía estructural que había permanecido en silencio durante casi 50 años. El problema era que ese silencio no podía garantizarse para siempre. Las MAV tienen la particularidad de ser impredecibles. Pueden permanecer asintomáticas durante toda una vida o pueden romperse en cualquier momento, provocando una hemorragia cerebral severa. Los síntomas que Valeria había experimentado durante los últimos meses, los mareos, los dolores de cabeza, las pequeñas ausencias que su hermana había notado, eran consistentes con una MAV que estaba comenzando a ejercer presión sobre estructuras cerebrales adyacentes. La doctora no usó la palabra peligro, pero tampoco era necesario. La información misma tenía peso suficiente. Valeria escuchó todo sin interrumpir. Cuando la doctora terminó de explicar, hubo un silencio de varios segundos que ninguna de las dos intentó llenar apresuradamente. Afuera se escuchaba el ruido sordo del tráfico y el pito lejano de un bus. Dentro, el reloj sobre el escritorio marcaba las 3:42 de la tarde con una indiferencia que en ese momento le pareció casi ofensiva. Luego Valeria preguntó lo que cualquier persona en su lugar habría preguntado. Preguntó qué pasaría ahora. La doctora le explicó las opciones. Había 3 caminos posibles: la observación vigilante con estudios periódicos para monitorear la evolución, la radiocirugía estereotáctica, que utilizaba radiación de alta precisión para reducir la malformación gradualmente, y la intervención quirúrgica directa, cuya viabilidad dependería de la ubicación exacta y el tamaño de la MAV. El caso de Valeria requería una evaluación más detallada por parte de un equipo de neurocirujanos antes de decidir cuál de esas rutas era la más adecuada. La doctora ya había contactado a un colega especialista y la cita estaba programada para la semana siguiente. Valeria salió del consultorio caminando de una manera que físicamente era idéntica a como había entrado, pero que internamente era completamente distinta. Llamó a Claudia desde el ascensor. Su hermana atendió al primer timbre, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano, que probablemente era exactamente lo que había estado haciendo. Valeria no dijo mucho. Solo dijo que habían encontrado algo y que necesitaba verla esa tarde. La voz de Claudia no tembló esta vez. Se volvió firme, de esa firmeza que tienen las personas que saben que en ciertos momentos el miedo propio
Debe hacerse a un lado porque alguien más lo necesita a ti entero. Le dijo que fuera a su apartamento, que ya tendría el café listo. El viaje de regreso fue diferente al de la ida. La ciudad seguía siendo la misma, los mismos edificios, las mismas avenidas atestadas, los mismos vendedores en los semáforos ofreciendo maní y minutos de llamadas, pero Valeria la miraba con otros ojos. Hay algo que ocurre cuando de pronto tienes conciencia real de tu propia fragilidad. El mundo no cambia, pero la forma en que lo percibes sí. Los detalles que normalmente pasan desapercibidos, el color exacto del cielo sobre los cerros, la manera en que la luz de la tarde dora los edificios más viejos del centro, la risa de unos niños jugando en la acera frente a un colegio, adquieren un relieve nuevo, como si antes los hubieras visto a través de un filtro que ahora alguien hubiera retirado. Valeria llegó al apartamento de su hermana y lloraron juntas durante un rato. No fue un llanto de desesperación. Fue más bien la liberación de una tensión acumulada, la respuesta natural y necesaria del cuerpo ante una información que necesitaba espacio para asentarse. Cuando el llanto pasó, Claudia preparó aguapanela con limón, porque el café de repente no parecía lo más indicado. Y las dos hermanas se sentaron a hablar con esa honestidad que solo es posible entre personas que se conocen desde antes de tener memoria. Claudia le explicó lo que sabía sobre las MAV desde su perspectiva médica. Le dijo que el diagnóstico temprano era enormemente favorable. Que conocer la situación antes de que ocurriera una crisis era exactamente el escenario que los médicos preferían. Que la doctora Villamizar tenía una reputación sólida y que el neurocirujano al que la había referido era considerado uno de los mejores del país en su especialidad. No le prometió que todo saldría bien, porque Claudia era demasiado honesta para hacer promesas que no dependían de ella. Pero le ayudó a ver que el camino adelante, aunque incierto, no era un callejón sin salida. Esa noche Valeria llegó a su casa y habló con Rodrigo. Él la escuchó sentado en el sofá de la sala, con los brazos apoyados en las rodillas y los ojos fijos en ella con una atención que Valeria no recordaba haberle visto con tanta intensidad en mucho tiempo. Cuando ella terminó, él no dijo las cosas vacías que se dicen en esos momentos por decir algo. No dijo que todo estaría bien, ni que no había que preocuparse. Simplemente se acercó, la tomó de la mano y le dijo que fuera lo enfrentarían juntos. A veces las palabras más simples son las que más pesan. Los días siguientes transcurrieron con esa textura extraña que tienen los periodos de espera frente a algo importante. Valeria seguía yendo a trabajar, seguía ayudando a sus hijos con las tareas, seguía comprando el mercado y pagando los servicios, y haciendo todo lo que hacía antes, pero con una capa nueva de conciencia debajo de cada acto cotidiano. Era como si la rutina hubiera adquirido un significado distinto. Como si cada cosa pequeña y ordinaria fuera al mismo tiempo más valiosa y más frágil que antes. La cita con el neurocirujano llegó un jueves por la mañana. El doctor Hernando Castellanos Peña era un hombre de unos 55 años con manos grandes y gestos medidos que transmitían una solidez tranquilizadora. Revisó las imágenes con una concentración que parecía excluir todo lo demás del universo. Hizo preguntas detalladas sobre los síntomas, sobre su intensidad, su frecuencia, si habían cambiado en las últimas semanas. Valeria respondió con la misma precisión que le aplicaba a sus balances contables, porque cuando el miedo es lo suficientemente grande, a veces se transforma en una claridad extraña que permite recordar detalles que normalmente se pierden. El doctor Castellanos revisó los estudios durante un tiempo que a Valeria le pareció muy largo. Luego dijo algo que cambió el tono de la consulta. Le dijo que la ubicación y las características de la MAV hacían que el caso fuera operable con un nivel razonable de seguridad. No sin riesgo, porque ninguna cirugía cerebral lo era.
pero sí con un pronóstico que, dadas las circunstancias, podía considerarse favorable. Le explicó que existía también la opción de la radiocirugía, pero que dadas las señales de presión que mostraban las imágenes, él personalmente consideraba que la intervención directa era la elección más prudente en este caso específico. Luego dijo una cosa más. Dijo que en sus 20 años de práctica, pocas veces había visto una malformación de este tipo y tamaño permanecer asintomática durante tanto tiempo antes de ser detectada. Que era un caso inusual. Que el cuerpo de Valeria había hecho algo extraordinario al mantener esa estructura contenida durante casi 5 décadas. Y que ahora que sabían lo que sabían, podían actuar. Valeria le preguntó cuándo. El doctor le dijo que preferiblemente pronto, en las próximas 2 o 3 semanas, después de completar una serie de estudios complementarios que permitirían planificar la intervención con la mayor precisión posible. De regreso a casa, Valeria llamó a su hermana y le contó todo. Claudia escuchó y luego dijo algo que Valeria no olvidaría. Le dijo que el hecho de estar sentada en ese taxi, hablando por teléfono, con toda esa información y con todas esas opciones frente a ella, era ya en sí mismo un regalo enorme. Que había personas que nunca tenían esa conversación a tiempo. Que el universo, de una manera que a veces resultaba difícil de entender, le había dado la oportunidad de saber y de actuar antes de que no hubiera nada que hacer. Valeria no respondió de inmediato. Miró por la ventana del taxi la ciudad que pasaba veloz y pensó que su hermana tenía razón, aunque en ese momento la gratitud y el miedo convivían en su interior con una incomodidad que no era fácil de resolver. Los días previos a la cirugía tuvieron su propia intensidad. Hubo exámenes adicionales, reuniones con el equipo de anestesiología, una larga conversación con un psicólogo de la clínica que trabajaba con pacientes en proceso preoperatorio. Hubo también conversaciones con sus hijos, que tuvieron que ser dichas con un equilibrio muy difícil entre la honestidad y la protección. Sebastián escuchó con esa cara cerrada que tenía cuando no sabía cómo manejar algo que lo desbordaba. Gabriela lloró sin esconderse y luego hizo dibujos que puso sobre la cama de su madre sin decir nada, como si el arte fuera su manera de decir todo lo que las palabras no alcanzaban. La noche antes de la operación, Valeria se quedó despierta durante un largo rato. No era angustia exactamente lo que sentía, aunque tampoco podría haber dicho que estaba en paz. Era algo más complejo, una mezcla de emociones que coexistían sin cancelarse entre sí. Pensaba en su vida, en las cosas que había hecho y en las que todavía quería hacer, en los viajes que siempre posponía, en el libro que llevaba 3 años queriendo leer y que seguía en la mesita de noche con el mismo señalador en la misma página, en las conversaciones que había evitado tener por falta de tiempo o de valentía, en la cantidad de veces que había dicho luego o mañana, o cuando tenga un momento sin considerar de verdad que los momentos no son un recurso infinito. No hizo promesas grandiosas a nadie. No hizo listas de propósitos ni escribió cartas. Solo estuvo quieta en la oscuridad de su cuarto, escuchando la respiración de Rodrigo a su lado, y pensó que si había algo que querían decirle a la vida, era que la había vivido con demasiada prisa y con demasiado miedo de detenerse. A la mañana siguiente, llegó a la clínica a las 6. El edificio tenía esa calma particular de los lugares hospitalarios en las primeras horas del día, cuando los pasillos todavía no se han llenado de gente, y el silencio tiene un peso especial que lo diferencia del silencio de otros lugares. Los enfermeros que la recibieron eran amables con esa amabilidad funcional y genuina de quienes hacen este trabajo con vocación. La prepararon con una eficiencia que resultaba reconfortante precisamente por ser eficiente. Porque cuando alguien sabe exactamente lo que está haciendo, el miedo cede un poco. Rodrigo y Claudia esperaban en la sala designada para familias. Antes de que la llevaran a quirófano, Valeria pudo verlos un momento.
Rodrigo le apretó la mano sin decir nada. Claudia le dio un beso en la frente con esa ternura de hermana mayor que hay en las hermanas menores, cuando la vida las pone en el lugar de cuidar. Valeria los miró a los dos, y pensó que si existía algo parecido a la fortuna, ella la tenía en esas dos personas. Luego los pasillos se movieron bajo las ruedas de la camilla. Las luces del techo pasaban como fotogramas. Y después hubo un silencio. El tipo de silencio que no es oscuridad, sino simplemente ausencia de tiempo. Las horas que siguieron transcurrieron para todos los demás, con esa lentitud que conocen bien quienes han esperado en una sala de hospital, sin saber qué ocurre detrás de las puertas cerradas. Rodrigo caminaba de un lado al otro. Claudia estaba sentada con las manos entrelazadas y los ojos mirando al frente con la concentración de quien reza sin palabras. Los hijos habían llegado al mediodía con la abuela materna, que era una mujer pequeña y de pelo blanco que había enterrado ya demasiados miedos para dejarse llevar por el pánico y que se limitó a sentarse y a esperar con esa serenidad que a veces solo viene con los años. Sebastián intentó distraerse con el celular, pero no pudo. Gabriela dibujaba en una libreta con un lápiz, aunque nadie sabía bien qué estaba dibujando. El tiempo pasó con esa falta de ritmo característica de la espera intensa. A veces los minutos parecían horas. A veces una hora parecía haber durado apenas un momento. Los pasillos de la clínica seguían su propio flujo indiferente. Enfermeros que pasaban con paso rápido, médicos que conversaban en voz baja junto a las estaciones de enfermería, el sonido suave de los sistemas de ventilación que nunca se detenía. A las 4:23 de la tarde, el doctor Castellanos salió por las puertas del quirófano. Caminó hacia ellos con esa manera de moverse que tienen los cirujanos cuando acaban de terminar una intervención larga, ese paso que es a la vez cansado y aliviado. Se detuvo frente a la familia y les miró uno por uno antes de hablar. Les dijo que la cirugía había salido bien, que habían logrado resecar la malformación en su totalidad sin comprometer las estructuras cerebrales adyacentes, que Valeria estaba en la unidad de cuidados posoperatorios y que en las próximas horas empezarían a ver cómo respondía al despertar de la anestesia, que había trabajo por hacer todavía, que el proceso de recuperación sería gradual y requeriría tiempo y rehabilitación, pero que los indicadores iniciales eran positivos. Rodrigo tuvo que sentarse. Claudia cubrió su boca con las manos durante un instante antes de soltar el aire que había estado conteniendo. La abuela cerró los ojos y movió los labios en silencio. Gabriela dejó de dibujar y miró a su padre con los ojos brillantes. Sebastián, ese muchacho de 16 años que llevaba horas fingiendo que era más fuerte de lo que era, se paró y salió al pasillo un momento, y cuando regresó tenía los ojos levemente enrojecidos y la mandíbula apretada con esa dignidad torpe y conmovedora de los adolescentes que no quieren que nadie los vea llorar. Esa noche Valeria abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos. Lo primero que vio fue un techo blanco y unas luces que le parecieron más brillantes de lo normal. Lo primero que sintió fue un dolor difuso y profundo en la cabeza, del tipo que no tiene un punto exacto sino que parece envolver todo. Lo primero que escuchó fue el sonido rítmico y regular de un monitor cardíaco que registraba su propio corazón latiendo. Estaba viva. Esa constatación tan simple y al mismo tiempo tan absoluta tuvo un peso que ninguna otra idea había tenido antes con tanta claridad. No era una conclusión intelectual. Era algo físico, visceral, inmediato. El cuerpo reconociendo su propio estar en el mundo con una intensidad que la vida cotidiana normalmente no permite. Una enfermera se acercó cuando vio que tenía los ojos abiertos y le habló con suavidad, comprobando su orientación, pidiéndole que siguiera su dedo con la mirada, que apretara su mano.
Valeria obedeció con la lentitud de quien todavía está saliendo de un lugar muy profundo y no tiene prisa por llegar a ningún otro. A Rodrigo lo dejaron entrar esa misma noche, brevemente. Se sentó a su lado y no habló de nada importante. Le contó cosas pequeñas, que había llovido esa tarde, que Gabriela había dibujado algo que quería mostrarle cuando pudiera, que Sebastián había pedido pizza para la cena y que habían comido todos juntos en la sala de espera como si fuera la cosa más normal del mundo. Mientras hablaba, Valeria lo escuchaba con los ojos semicerrados y una expresión que Rodrigo no supo bien cómo describir después, cuando trató de contarles a otros, porque era una mezcla de cansancio y paz que no conocía en ella antes de ese día. Los días de recuperación en la clínica tuvieron su propio ritmo. El dolor fue disminuyendo gradualmente, reemplazado por una sensación de fragilidad nueva que Valeria aprendió a habitar sin desesperación. Hubo momentos difíciles, momentos en que la rehabilitación parecía avanzar menos de lo que ella esperaba y la impaciencia pugnaba contra el cansancio. Momentos en que el miedo regresaba de madrugada con esa persistencia que tienen los miedos cuando el cuerpo está quieto y la mente no tiene otras tareas que ocuparla. Momentos en que miraba el techo del cuarto de hospital y se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que su vida volviera a tener la forma que había tenido antes. Pero también hubo otros momentos. Momentos en que Gabriela llegaba con sus dibujos, que resultaron ser ilustraciones de una historia que estaba creando para ella. Una historia en la que una mujer muy valiente viajaba por lugares maravillosos y al final regresaba a casa. Momentos en que Sebastián le traía el libro que tenía señalado en la mesita de noche y se sentaba a leerle en voz alta, con esa torpeza adolescente que era al mismo tiempo la cosa más tierna del mundo. Momentos en que Claudia llegaba en su uniforme de enfermera directamente del turno y se sentaba a contarle cosas sobre el trabajo, historias de pacientes que habían superado situaciones que parecían insuperables, no como argumento ni como consuelo forzado, sino simplemente como conversación entre hermanas que comparten la misma fascinación por la resistencia humana. Y momentos en que Rodrigo simplemente estaba ahí, sin necesidad de decir nada, sin necesidad de resolver nada. Solo presente, de esa manera que es la más difícil y la más importante. 3 semanas después de la operación, el doctor Castellanos revisó sus estudios y dijo una frase que Valeria guardó en la memoria con la precisión con que se guardan las cosas importantes. Le dijo que la recuperación estaba siendo mejor de lo que los modelos estadísticos sugerían para un caso de esa complejidad. No lo dijo como halago, lo dijo como observación clínica. Pero Valeria lo recibió como algo más, como una confirmación de que su cuerpo, ese mismo cuerpo al que había ignorado y sobrecargado durante años, todavía tenía reservas de las que ella no había sabido. Había también una dimensión del proceso que Valeria no había anticipado y que tardó en comprender plenamente. El peso que la experiencia había tenido sobre las personas que la rodeaban. Durante los días más intensos, mientras ella estaba en el hospital enfrentando su propia situación, los demás habían estado enfrentando la suya. Y el miedo de las personas que nos quieren es en cierto modo más difícil de procesar, porque ellos no tienen control sobre nada, solo pueden esperar y confiar en quienes sí lo tienen. Rodrigo le contó semanas después, cuando ya había suficiente distancia para hablar de ello con calma, que durante las horas de cirugía había tenido que llamar a su propio padre, que vivía en Medellín, no para pedirle ayuda, sino simplemente para hablar con alguien que lo conocía desde antes de ser quien era ahora. Que esa conversación había durado más de 1 hora y que habían hablado de cosas que no habían hablado en años, de la infancia, de los abuelos que ya no estaban, de la manera en que la vida cobra formas que uno nunca anticipó cuando era joven y creía que podía controlar el destino con suficiente determinación. Valeria escuchó eso y pensó que las crisis, además de lo que hacen con quienes las atraviesan, hacen también algo con las personas del entorno.
Las obligan a confrontar su propia vulnerabilidad. Las ponen en contacto con miedos que habían mantenido ordenadamente guardados. Las acercan, a veces, a conversaciones y conexiones que el flujo normal de los días no habría permitido. Sebastián, por su parte, había empezado durante esas semanas a hablar más con su abuela materna, la madre de Valeria, que se llamaba Consuelo y que tenía una forma de escuchar que los adolescentes a veces encuentran más accesible que la de los padres, porque viene sin el peso de la autoridad cotidiana. Esas conversaciones entre nieto y abuela, que comenzaron en las salas de espera del hospital como manera de pasar el tiempo, continuaron después en visitas voluntarias de Sebastián a la casa de su abuela los sábados por la tarde. Consuelo le enseñaba a hacer arepas, y él le enseñaba a usar el teléfono para buscar las canciones que quería escuchar. Y en ese intercambio absurdo y tierno, estaba ocurriendo algo que a Valeria, cuando se enteró, le pareció uno de los regalos más inesperados de todo aquello. Las crisis tienen esa capacidad desconcertante de crear espacio para cosas que la vida sin crisis no crea. El día en que le dieron el alta, el sol entraba por las ventanas del pasillo con esa claridad de mediodía que en Bogotá tiene un color particular, dorado y suave a la vez. Valeria caminó por ese pasillo con sus propios pies, con Rodrigo a un lado y Claudia al otro, y pensó que los mismos pasillos por los que la habían llevado en camilla semanas atrás, ahora la veían salir de pie. Afuera, la ciudad seguía siendo la misma. El ruido, el movimiento, el olor a café y a gasolina y a flores del mercado cercano. Los vendedores en las esquinas, los buses llenos, las palomas sobre los cables. Todo exactamente igual. Pero Valeria ya no era la misma persona que había entrado. No de la manera grandiosa y transformativa en que las películas retratan los grandes cambios de vida. Era algo más silencioso y más real. Era que ahora sabía, con una certeza que venía del cuerpo, y no solo de la mente, que la vida no es un recurso inagotable al que siempre se puede volver después. Que los síntomas que el cuerpo envía no son inconveniencias que hay que ignorar porque hay cosas más urgentes. Que cuidarse a uno mismo no es un acto de egoísmo, sino la condición necesaria para poder seguir siendo útil y presente para todos los demás. Comprendió que durante años había construido su identidad entera alrededor de ser indispensable para los demás, y que esa construcción, aunque nacida del amor genuino, también tenía en ella un componente de miedo. Miedo a detenerse. Miedo a que si se detenía, algo importante se detendría también. Y lo que había descubierto en estas semanas era que el mundo no se había detenido mientras ella estuvo en ese hospital. Sus hijos habían comido. Su esposo había gestionado las cosas. La empresa había seguido funcionando. No perfectamente, no de la manera en que ella lo habría hecho, pero había seguido. Y esa evidencia, lejos de hacerla sentir prescindible, le había enseñado algo liberador. Que no necesitaba sostener todo sola para que todo siguiera en pie. La rehabilitación continuó durante semanas después del alta. Había ejercicios de coordinación y de concentración que al principio le resultaban frustrantes porque eran lentos y el progreso era a veces imperceptible. Había momentos en que sentía que el cerebro buscaba un camino que antes tomaba sin esfuerzo y que ahora requería una especie de atención nueva, como si tuviera que volver a aprender rutas que creía conocidas de memoria. El proceso le enseñó algo sobre el cerebro que ningún libro le habría transmitido de la misma manera, que es un órgano vivo que se adapta, que busca alternativas, que construye nuevas conexiones cuando las antiguas quedan comprometidas. Que tiene una resiliencia que es casi incomprensible desde afuera y que solo se revela completamente cuando se le pone a prueba. Hubo un día, aproximadamente 2 meses después de la operación, en que Valeria fue a la clínica para un control de rutina. La doctora Villamizar la recibió con esa misma calma
que la había caracterizado desde el principio. Revisó los estudios más recientes. Hizo las preguntas de siempre sobre síntomas, sobre sueño, sobre el estado general. Y al final de la consulta, le dijo algo que Valeria no esperaba. Le dijo que los resultados mostraban una evolución tan positiva que en sus 20 años de práctica neurológica recordaba pocos casos similares con una trayectoria tan favorable. Valeria tardó un momento en procesar esas palabras. Luego preguntó qué significaba eso exactamente. La doctora sonrió con esa sonrisa discreta que tienen las personas que rara vez sonríen en el trabajo porque el trabajo las acostumbra a la seriedad, y le explicó qué significaba que podía retomar una vida completamente normal con el tiempo, con los cuidados correspondientes y los controles periódicos, pero normal. Que la malformación había sido resuelta. Que las funciones cerebrales estaban recuperándose en la dirección esperada y con una velocidad que era en sí misma una buena señal. Que el cerebro de Valeria estaba haciendo exactamente lo que los médicos esperaban que hiciera cuando se le daban las condiciones adecuadas. Salió de esa consulta a la calle de Bogotá y se quedó parada un momento en la acera. El sol estaba alto. La gente pasaba a su alrededor con ese movimiento de ciudad que no se detiene por nadie. Un niño con uniforme escolar corría detrás de otro entre las piernas de los adultos. Una señora mayor cruzaba la calle con una bolsa de mercado en cada mano. Dos jóvenes reían de algo en el celular. La vida cotidiana, en toda su ordinariez magnífica, sucediendo en todas las direcciones al mismo tiempo. Valeria respiró el aire de la ciudad, ese aire mezclado y urbano que no era precisamente el de un bosque, pero que en ese momento le pareció el más precioso del mundo, y pensó que el regalo más grande no era sobrevivir una cirugía. El regalo era comprender, de manera genuina y no retórica, que cada día ordinario es en sí mismo una forma de fortuna que la mayoría de las veces no reconocemos hasta que algo nos obliga a verla. Pensó en todos los martes por la mañana que había pasado mirando el techo, pensando en la cantidad de cosas que tenía pendientes. En todas las noches que se había dormido con la sensación de que el día no había sido suficiente. En todos los momentos en que había estado físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar, calculando, organizando, preocupándose por lo que venía en lugar de habitar lo que era. No se prometió ser perfecta. No se prometió que jamás volvería a estresarse por el trabajo ni que nunca más permitiría que la agenda la dominara. Esas promesas grandiosas son fáciles de hacer en los momentos de revelación y difíciles de mantener en la textura real de los días. Lo que sí se prometió fue más pequeño y más alcanzable: prestarse atención. Escuchar lo que su cuerpo dijera. No posponer los exámenes ni los controles. No tratar sus propios síntomas como interrupciones menores en el flujo de las obligaciones. Entender que cuidarse no era una actividad de lujo, sino una responsabilidad básica. Y también se prometió estar más presente. No de una manera abstracta. Presente en la conversación con sus hijos cuando ellos quisieran hablar aunque ella tuviera cosas más urgentes. Presente en la cena con Rodrigo, aunque la cabeza quisiera seguir procesando el día de trabajo. Presente en las llamadas con Claudia, aunque fueran conversaciones sin agenda definida. De esas que no producen nada concreto, pero que construyen algo que no tiene nombre exacto, pero que es fundamental. Hubo una tarde, a finales del segundo mes de recuperación, en que Valeria tuvo una conversación con la psicóloga de la clínica que le quedó grabada de una manera que las conversaciones más importantes a veces se quedan grabadas, no como recuerdo nítido de cada palabra, sino como algo que cambia sutilmente la forma en que se ven ciertas cosas. La psicóloga se llamaba Isabel Torres, y era una mujer de unos 40 años con la costumbre de dejar que los silencios duraran el tiempo necesario sin intentar llenarlos. Le había preguntado a Valeria cómo había sido su relación con su propio cuerpo durante los años previos al diagnóstico.
No como pregunta médica, sino como pregunta genuinamente humana, con esa curiosidad que tienen los buenos terapeutas por la experiencia interna de las personas más allá de los síntomas. Valeria pensó antes de responder. Le dijo que había tratado su cuerpo, sin darse cuenta conscientemente, como si fuera un vehículo de trabajo, como algo cuya función era transportarla de un lugar a otro y permitirle cumplir las obligaciones del día, y que cuando ese vehículo comenzaba a dar señales de desgaste, la respuesta natural era ignorarlas porque había demasiadas cosas en la agenda para detenerse en ese momento. La psicóloga escuchó, y luego dijo algo que Valeria no esperaba. Le dijo que esa relación con el propio cuerpo era más común de lo que parecía, especialmente en personas que habían construido su identidad alrededor de la productividad y de ser útiles para los demás. Que había una especie de contrato implícito que muchas personas hacían consigo mismas sin saberlo. El cuerpo trabaja en silencio y a cambio recibe atención solo cuando el silencio se quiebra de forma dramática. Y que ese contrato funcionaba durante un tiempo hasta que dejaba de funcionar. Valeria le preguntó cómo se reescribía ese contrato. La psicóloga dijo que no con grandes declaraciones, sino con actos pequeños y repetidos. Que cuidarse no era una decisión que se tomaba una vez, sino una práctica que se construía día a día. Que la atención que uno le prestaba al propio cuerpo era en el fondo una forma de respeto, y que ese respeto, como todos los respetos genuinos, requería tiempo y consistencia para volverse real. Valeria salió de esa sesión con la sensación de que algo se había reorganizado en silencio dentro de ella, sin ruido ni dramatismo, como cuando una pieza que estaba ligeramente fuera de lugar vuelve a su posición sin que nadie lo haya forzado. Durante esas semanas de recuperación, también descubrió algo sobre el tiempo que jamás había considerado con verdadera profundidad. Siempre había tenido una relación complicada con la lentitud. En su cotidiano de antes, la lentitud era sinónimo de ineficiencia, de algo que había que corregir, de minutos desperdiciados que podían haberse usado en algo productivo. Ahora la recuperación le imponía la lentitud como condición, no como opción. Los ejercicios de rehabilitación no podían hacerse rápido. La memoria y la coordinación no podían recuperarse a velocidad de agenda. El cuerpo tenía su propio calendario y no negociaba plazos. Al principio, eso la desesperaba. Pero con el tiempo, con ese tiempo que la recuperación le fue dando sin pedirle permiso, empezó a notar que la lentitud tenía cosas dentro que la velocidad no tiene. Cuando caminas despacio, ves cosas que el paso rápido no te permite. Cuando lees despacio, las palabras tienen espacio para expandirse. Cuando escuchas despacio, la conversación tiene capas que la prisa borra. Había algo en la lentitud obligatoria de esas semanas que, paradójicamente, le había devuelto una densidad a los días que su vida acelerada había ido perdiendo sin que ella lo notara. No se volvió una persona lenta. No era ese el aprendizaje. El aprendizaje era que la velocidad y la lentitud no eran enemigos sino herramientas, y que la sabiduría estaba en saber cuándo usar cada una. Que había cosas que merecían ser hechas despacio, no porque fueran menos importantes sino precisamente porque lo eran demasiado. También hubo momentos de oscuridad que serían deshonesto omitir. Hubo noches en que el miedo regresaba con una persistencia que la tomaba desprevenida. El miedo no siempre tiene una forma reconocible. No siempre llega como pánico ni como angustia declarada. A veces llega como un pensamiento que aparece en el borde del sueño y que no se puede terminar de ignorar. La mente que recorre los posibles caminos que no se tomaron, que imagina la alternativa en que nadie hubiera insistido con los estudios, en que la llamada de la doctora hubiera llegado un poco más tarde, en que los síntomas hubieran escalado antes de que hubiera tiempo de actuar. Esos pensamientos no tienen sentido funcional, pero el cerebro los genera de todas formas,
como si quisiera procesar retrospectivamente toda la magnitud de lo que estuvo en juego. Valeria aprendió a no combatir esos pensamientos, sino a dejarlos pasar. La psicóloga le había enseñado que hay una diferencia entre reconocer un pensamiento y creerle, y que el reconocimiento sin la creencia ciega tenía una manera de disolver la fuerza de los miedos con el tiempo. No perfectamente ni de manera permanente, pero suficientemente. Hubo también una mañana, en la 4ª semana de recuperación, que Valeria recordaría siempre como un momento de inflexión. Gabriela había llegado al cuarto del hospital con su libreta de dibujo y le había mostrado la historia que había estado creando. Era una historia ilustrada, con imágenes detalladas y un texto escrito en letra pequeña y cuidadosa que contaba la aventura de una mujer que encontraba una puerta secreta en medio de su ciudad cotidiana y que al cruzarla descubría un mundo donde el tiempo funcionaba de manera diferente, donde los momentos que uno había vivido quedaban guardados como objetos físicos que podían sostenerse en las manos y mirarse desde ángulos distintos. Valeria la leyó en silencio mientras Gabriela la observaba con esa mezcla de expectativa y vulnerabilidad que tienen los artistas cuando muestran algo que les importa. Cuando terminó, Valeria la miró y le dijo que era la cosa más bonita que había leído en mucho tiempo. Gabriela no dijo nada, pero la manera en que se acomodó en la silla y respiró hondo dijo todo lo que necesitaba decirse. Ese intercambio, esa pequeña cosa privada entre madre e hija en un cuarto de hospital una mañana de semana, fue una de las experiencias más completas que Valeria recordaba haber tenido en muchos años. Y pensó que si no hubiera pasado por todo aquello, probablemente habría recibido ese cuaderno con una sonrisa rápida y un beso antes de revisar el teléfono, sin ver realmente lo que estaba frente a ella. 6 meses después de aquella mañana en que recibió la llamada de la doctora Villamizar, Valeria volvió a trabajar tiempo completo. La empresa la recibió con una normalidad que le resultó al mismo tiempo extraña y perfecta. Las mismas auditorías, los mismos balances, los mismos proveedores con sus mismas demandas. Pero ella se sentaba en su silla de otra manera. Hacía pausas que antes no hacía. Salía a almorzar en lugar de comer frente al computador. Se iba a una hora razonable en lugar de quedarse hasta que no quedara nadie más en el edificio. No porque hubiera dejado de ser responsable, sino porque había entendido que la responsabilidad verdadera incluía responsabilidad consigo misma. Sus colegas notaron la diferencia aunque no siempre supieran nombrarla. Un día, uno de los analistas más jóvenes del equipo le dijo con una franqueza juvenil que a veces resulta más honesta que la diplomacia adulta, que desde que había vuelto parecía como si tuviera más tiempo aunque trabajara las mismas horas. Valeria pensó en eso durante un rato después de que él se fue y llegó a la conclusión de que tenía sentido. Cuando dejas de gastar energía en el miedo constante de que no estás haciendo suficiente, esa energía que se libera tiene que ir a algún lugar, y suele ir precisamente a donde más se la necesita. Gabriela terminó ese año escolar con las mejores calificaciones de su historia y una carpeta llena de ilustraciones que su profesora de arte consideró suficientemente buenas para exhibirlas en la muestra anual del colegio. Sebastián empezó a hablar con su madre de cosas que antes callaba, de esas conversaciones que los adolescentes guardan para cuando sienten que hay un adulto que realmente está disponible para escucharlas. Rodrigo y Valeria tomaron finalmente ese viaje a Cartagena que llevaban años postergando. Solo 4 días, sin itinerario fijo, caminando por las murallas y comiendo en lugares sin pretensiones y durmiendo hasta tarde sin que ninguno de los dos revisara el correo hasta el mediodía. Fueron 4 días completamente ordinarios. Y fueron, en esa ordinariez, extraordinarios. Un año después del diagnóstico, Valeria asistió a un control anual con la doctora Villamizar. Los estudios mostraron lo que los anteriores habían anticipado: evolución positiva sostenida, sin indicadores de preocupación,
con una función cerebral que los especialistas describían como completamente dentro de los parámetros normales para su edad y su historial. Al salir del consultorio, Valeria pasó por la misma sala de espera donde había estado sentada aquella tarde un año atrás, esperando escuchar algo que temía escuchar. Reconoció las mismas baldosas grises y blancas, las mismas sillas azules alineadas contra la pared, la misma planta artificial en el rincón que nadie había cambiado. Había otras personas esperando ahora. Una mujer mayor con una revista en las manos. Un hombre joven con la mirada perdida en el celular. Una pareja que hablaba en voz muy baja inclinando las cabezas el uno hacia el otro. Gente ordinaria en un lugar de tránsito entre el antes y el después. Valeria los miró un momento desde la puerta antes de salir. No sabía qué los había traído ahí, qué noticias esperaban escuchar, qué caminos tenían por delante. Pero pensó que si pudiera decirles algo, les diría que en ese momento de espera, por duro que fuera, ya estaban haciendo lo más importante. Que haber llegado ahí, haber buscado la información, haber decidido saber en lugar de continuar ignorando, era ya en sí mismo un acto de valentía que merecía reconocimiento. Salió a la calle bajo un cielo que amenazaba lluvia, como tantas tardes en Bogotá, con esa calidad de luz plomiza que tiene la ciudad cuando las nubes bajan sobre los cerros. Se subió el cuello del abrigo, buscó el teléfono en el bolso y llamó a su hermana. Claudia atendió al primer timbre, igual que siempre. Valeria le dijo que los estudios estaban bien. Escuchó a su hermana soltar el aire con esa mezcla de alivio y alegría que solo pueden sentir las personas que han llevado el miedo de otro en silencio durante mucho tiempo. Hablaron durante el camino hacia la parada del bus, de cosas importantes y de cosas sin importancia mezcladas con esa fluidez que tiene la conversación entre personas que se conocen de verdad. De los hijos, del trabajo, de una película que Claudia quería ver ese fin de semana, de una receta nueva que Valeria quería intentar, de la abuela que había dicho que quería hacer un viaje antes de que las rodillas le dieran más trabajo. La lluvia comenzó justo cuando Valeria llegaba a la parada. Sacó el paraguas del bolso con el automatismo de quien vive en una ciudad lluviosa y lo abrió sobre su cabeza mientras esperaba el bus. A su alrededor, otros paraguas se abrían también. Esa pequeña coreografía colectiva y silenciosa que ocurre en todas las ciudades del mundo cuando el cielo decide cambiar de opinión. El bus llegó puntual. Valeria subió, encontró un asiento junto a la ventana y miró la ciudad pasar bajo la lluvia. Los edificios reflejaban las luces con esa distorsión acuosa que hace que todo parezca ligeramente irreal. Los peatones se apresuraban bajo toldos y aleros. El ruido del tráfico se mezclaba con el sonido de la lluvia sobre el techo del vehículo en una especie de música urbana sin nombre. Pensó en lo que había aprendido en el último año. No había sido una lección única ni una revelación dramática. Había sido una acumulación de entendimientos pequeños que juntos formaban algo más grande. Había aprendido que el cuerpo no miente, aunque nosotros decidamos no escucharlo. Que los síntomas que tratamos como inconveniencias menores pueden ser mensajes importantes que requieren atención. Que la fortaleza verdadera no consiste en resistir el dolor en silencio, sino en tener el valor de buscar ayuda cuando se necesita. Que la salud no es un estado permanente que se conserva por inercia, sino algo que requiere cuidado activo y consciente. Había aprendido también que las personas que amamos nos conocen a veces mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y que cuando alguien que nos quiere dice que está preocupado por nosotros, vale la pena detenerse y escuchar aunque la parte de nosotros que prefiere no ver le pida que ignoremos esa preocupación. Había aprendido que los momentos de crisis, por difíciles que sean, pueden ser también momentos de claridad. Que cuando la vida te pone frente a la posibilidad de perder algo que dabas por garantizado,
te obliga a verlo con una precisión que la cotidianidad no permite. Y que esa precisión, aunque duela, es también un regalo. Había aprendido que la vida es, al mismo tiempo, más frágil y más resistente de lo que creemos. Más frágil porque puede alterarse en minutos, por una llamada que llega a la hora inesperada, por una imagen en una resonancia que lo cambia todo. Y más resistente porque el cuerpo humano tiene capacidades de recuperación que van más allá de lo que la mente puede anticipar, y porque las personas que nos rodean tienen reservas de fortaleza y de amor que a veces solo se revelan cuando la situación las convoca. El bus se detuvo en su parada. Valeria bajó las escaleras bajo la lluvia, caminó las 2 cuadras hasta su edificio con el paraguas ladeado contra el viento y subió las escaleras hasta su apartamento, donde ya se oían los sonidos de su hogar desde el pasillo. La televisión en la habitación de los chicos, la música que Rodrigo ponía mientras cocinaba, el ruido familiar y cotidiano de 4 vidas compartiendo un espacio. Abrió la puerta. La vida ordinaria la recibió con todo su peso y su levedad. Y Valeria, que había aprendido a ver la extraordinaria fortuna que vive escondida en lo ordinario, entró a su casa con algo que no tenía nombre exacto, pero que, si hubiera tenido que buscárselo, se habría parecido mucho a la gratitud. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu like y a compartir en los comentarios qué parte del relato resonó más contigo. Quizás reconociste en Valeria a alguien que conoces, o quizás te reconociste a ti mismo en esa tendencia tan humana de postergar el cuidado propio mientras atendemos todo lo demás. Tu comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para animarse a hacerse ese examen que lleva meses postergando, para escuchar a esa persona que le ha dicho con cariño que está preocupada, o simplemente para detenerse un momento y prestar atención a las señales que su propio cuerpo le envía. Hay personas que en este preciso momento están viviendo algo parecido a lo que vivió Valeria, ignorando señales, posponiendo consultas, convenciéndose de que no es el momento adecuado o de que seguramente no es nada grave. Si esta historia llega a una sola de esas personas y la impulsa a actuar, habrá valido más que cualquier otra cosa que podamos hacer aquí. Comparte esta historia con alguien que la necesite. A veces el relato correcto llega en el momento correcto, y a veces somos nosotros quienes lo hacemos llegar. Gracias por acompañarnos hasta el final y por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para cambiar, aunque sea un poco, la manera en que vemos la vida.